Tal y como lo habíamos prometido, hoy vamos a estar definiendo qué es un cuento. Esta es una definición que no ha sido elegida al azar, no es una definición elegida caprichosamente, es una definición hecha por un escritor como nosotros. El autor de esta definición que les voy a dar ahora, pues es un dominicano. Como dice la definición, el cuento es el relato de un hecho de indudable importancia. Su importancia puede ser relativa, pero indudable. Y siempre narra dos historias. Esta definición, que en apariencia y a priori parece una contradicción absoluta. Vamos a utilizar un ejemplo, y estoy hablando del cuento de la Caperucita Roja. ¿Cuál es el hecho que narra la Caperucita Roja? En la historia de una niña que va a llevarle medicinas y comida a su abuela enferma, y en el camino se encuentra con el lobo. Ese es el hecho que narra la Caperucita Roja. En esta historia no hay otras historias. No se cuenta, por ejemplo, por qué la abuela cayó enferma. No se cuenta por qué Caperucita utilizaba una caperucita roja. No hay quien nos narre la historia del lobo. Efectivamente, como dice el autor de esta definición, el cuento narra un solo hecho. Cualquiera nos pregunta, ¿de qué es la historia de Caperucita? Y rápidamente le podemos decir, es esta la historia de Caperucita. ¿Por qué la definición luego dice que siempre narra dos historias? Independientemente de ese hecho superficial, hay algo aquí debajo que el autor o la autora, creo que es un cuento anónimo, nos quiere contar. Y si no es un cuento anónimo, por favor, déjenme en los comentarios dicho quién es el autor, porque ya no recuerdo. Pues eso que nos quiere transmitir, ese mensaje oculto que no se ve, que hay que suponerlo, que hay que buscarlo, que hay que interpretarlo, ese mensaje es la segunda historia de la que nos cuenta la definición de cuento. Es esa segunda historia o historia subterránea, como también se le conoce. ¿Cuál es la segunda historia de Caperucita? Piensen ustedes, para ustedes, ¿qué es lo que les quedó de ese cuento? Y un niño me dijo, para mí, el mensaje de esta historia es que la madre de Caperucita es una irresponsable. No me reí en ese momento porque quedé tan impresionado como quedaron mis colegas. Entonces fíjense cómo sí, efectivamente, tal como dice la definición de este autor, siempre se narran dos historias. Pero les digo más, sin esa segunda historia subterránea no existe arte. Por lo tanto, hay que pensar un poquito más en qué queremos dejarle a los lectores. Y vamos a ver el segundo. ¿Por qué nos dice que sí, efectivamente es el relato de un solo hecho? Y nos dice que ese hecho es de indudable importancia. Pero posteriormente nos dice que su importancia puede ser relativa, pero indudable. Pues sí, efectivamente, este hecho que estamos narrando tiene que ser de indudable importancia. Vamos a citar un ejemplo. Si yo le digo a alguien, o les digo a ustedes, hoy quiero escribir la historia de una taza de porcelana. Y ustedes me preguntan, ¿vale? ¿Y qué sucede? Bueno, es una taza de porcelana china, muy linda, con motivos asiáticos, y que vive en el estante de la cocina, junto con sus hermanas las tazas y los cubiertos. No hay importancia ninguna en contar la historia de una taza de porcelana que vive dentro de una estantería con otras tazas de porcelana. ¿Qué sucede si yo les digo entonces que voy a contar la historia de una taza de porcelana donde toda persona que ha estado enferma y que ha bebido algún líquido en esa taza de porcelana se ha curado totalmente de su enfermedad? Estoy seguro que esto les llama más la atención. Ahora bien, ¿por qué esa importancia puede ser relativa después, si tiene que ser indudable? Bueno, puede ser relativa porque yo te puedo decir que a mí el género de la historia que me estás contando no me gusta. Entonces, inmediatamente esa historia que sí es importante, entonces se vuelve relativa esa importancia para mí. Yo, que no me gusta, por ejemplo, las obras policíacas, yo sé que las historias de Sherlock Holmes son importantes, pero para mí es relativa su importancia porque a mí no me interesa, no me gusta
el género policial. Espero que hayan podido comprender en tan breve tiempo la definición sobre cuento y sobre todo quiero decirles una cosa, y es que esta definición la hemos elegido por un tema que para mí es básico. Hay definiciones que hablan de que el cuento es una historia corta de pocos personajes, pero esta definición no nos va a permitir acertar en el 100% de las historias que son realmente cuentos. Si yo les pregunto para ustedes, ¿qué es El viejo y el mar? Este libro de Hemingway, ¿ustedes lo considerarían un cuento largo o una novela corta? Solo esta definición les va a dar a ustedes la respuesta a la pregunta que les acabo de formular. Así que los espero que me cuenten si El viejo y el mar es un cuento corto o una novela larga, y el que responda quién es el autor de esta definición ya sabe que tiene un cupo asegurado a nuestro curso premium de técnicas narrativas. Nos vemos en la clase que viene.